Comenzamos en unos minutos. Muchas gracias. Va a moderar la primera mesa, la libertad ante la cultura de la cancelación, Julio Ariza, del Toro Televisión. El primero de los es Borja Montoro, dibujante profesional. ¿Todo bien? Desde Argentina, seguro que le conocen, Agustín Laje, escritor. Y cierra la mesa, desde Hungría, Miklos Sanso, director general del Centro de Derechos Fundamentales. Un fuerte aplauso. Yo me he sentado. Bien, Miklos. Ya tenemos el micrófono. Entiendo que me toca hablar a mí. Buenos días a todos. Un honor y un placer poder moderar esta mesa. Resulta un poco chocante, a los que me conocéis podéis intuirlo, que me encarguen a mí moderar algo. Pero viendo a Agustín Laje, efectivamente eso es posible. Quiero primero presentaros a nuestros contertulios de este panel en un tema que es extraordinariamente interesante, porque hablar le llaman cultura de la cancelación, con un concepto de la cultura obviamente distinto al que podemos tener en España, pero la cancelación sí que la entendemos todos. Y es que de repente alguien decida que tiene que eliminarte, porque lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú expresas, no es admisible dentro de la sociedad del grupo humano en el que vives. Y por eso decide eliminarte, ¿no? Yo siempre pienso, cuando alguien se manifiesta en esos términos, siempre le digo lo mismo. No sabe usted con quién está hablando. Es que va y resulta que soy un ser humano, que soy una criatura humana, que es mucho más todavía que ser un ser humano. Dice más cosas. Cuando alguien intente cancelaros por vuestras opiniones, por vuestras formas de pensar o de ser, decidles, no sabéis con quién estáis hablando. Soy muy importante, soy único, cada uno de nosotros. Dicho eso, quiero presentaros en primer lugar a Mr. Miklos Santo. Las posibilidades que yo tengo, y seguramente vosotros, de aprender húngaro son cero. Yo he llegado a estar semanas en Budapest y casi no he aprendido más que una palabra, que es köszönöm, que significa gracias, creo. Es un idioma extremadamente complejo. Pero Miklos Santo se expresará en inglés en esta charla y creo que tenéis una aplicación en el móvil para poder... Y además tenéis los subtítulos. Estupendo. Con lo cual, Miklos, tenemos subtítulos en las pantallas para poder entenderte. Miklos es el director general de uno de los think tanks, de los grupos de pensamiento más importantes del mundo. Ha sido el organizador, el exitosísimo organizador de una convención que se ha celebrado recientemente en Budapest, que es el CIPAC,
que reúne a todos los conservadores, los patriotas del mundo que defienden el mismo modelo de sociedad que nos ha traído aquí a todos esta mañana. Miklos allí concitó a lo más granado, lo más importante del mundo del pensamiento y de la acción, tanto en Estados Unidos como en Europa. Además, me dicen que explique que es marido y padre de 3 hijos. Father of 3 sons. Bienvenido, Miklos. Gracias. Perdón. Borja Montoro es un hombre muy conocido en el mundo de los medios, es habitual colaborador de varios medios de comunicación. Recientemente, además, se ha incorporado a la tertulia de Luis del Pino en Radio Libertad. Pero Borja Montoro es conocido sobre todo porque es un extraordinario dibujante, pero un dibujante de los que usan la mano, el lapicero y la cabeza. Así que Borja Montoro tiene muchos méritos para estar aquí esta mañana y expresar sus opiniones sobre este asunto. Bienvenido, Borja. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y presentar a Agustín Laje es redundante, es decir, accesorio. Agustín Laje probablemente es uno de los personajes de la gente que por ahí piensa en el mundo, que ha entendido mejor qué es eso de la siniestra, qué es eso de la izquierda, qué es eso de la cancelación y qué es eso de la libertad. Además, yo personalmente comparto con él una idea justnaturalista del mundo del derecho y de la sociología, y él expone como nadie eso que son los derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentales previos al encontrarnos juntos en un grupo humano. Así que, si os parece, dedicad por favor un aplauso a Agustín. Gracias. Gracias. Además es un hombre con sentido del humor, porque le conté un chiste cuando llegamos. Le dije, vos sabés, cuando un argentino ve un relámpago en el cielo, cree que Dios le está haciendo una foto. Los de Buenos Aires, sobre todo. No, de Buenos Aires. Me aclaró que son los porteños, me aclaró que son los porteños. ¿Tú no eres porteño? No. Bien, De Córdoba. comenzamos con Miklos. We begin with Miklos. Miklos, a few weeks ago in Hungary, Hace algunas we semanas meet the en defenders Hungría of the freedom. nos reunimos con defensores de la libertad en el mundo, en la CEPAC, en su The organización. slogan was "Woke El lema Busters". era los cabrones woke. And ¿Por is qué? possible truly to cancel ¿Por qué the los cancel cabrones culture? woke? ¿Por qué esta Buenos cultura de días, cancelación? a todos los patriotas españoles. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. And that was my Spanish. So I will continue now in English if you allow. Ahí, ya, en español. Thank you very much for the question. Yes, Muchas gracias por la pregunta. CPAC Hungary, one of the largest gatherings of El CEPAC es una de las principales reuniones, convenciones conservadoras, slogan "Woke Busters". y de ahí que se llamara cabrones woke. Para los húngaros, para los españoles, es un término un poco complejo, ¿no? Woke es una expresión bastante nueva. Pero voy a explicar qué es woke. W-O-K-E. Es una nueva expresión para tildar en lo que es el comunismo. Teníamos antes los marxistas, ahora se llaman neomarxistas, estos woke, W-O-K-E. Y bueno, antes teníamos los bolcheviques, ahora teníamos los bolchewoks, por así decirlo. Todos tienen el mismo objetivo. Los marxistas y los woke, los progres, la izquierda progre en Hungría, en Francia, Alemania, aquí, bueno, tenemos a Sánchez y a todos sus adláteres,
y quieren acabar con los valores de Dios, patria y familia. Pensemos, ¿cuál era el objetivo de los comunistas? Socavar la importancia y la influencia de la Iglesia y atacar la fe, atacar la cristiandad. También querían crear un mundo sin naciones. Los comunistas, como los progres, los woke, W-O-K-E, no quieren ver un orden mundial. No quieren ver fronteras, mejor dicho. No quieren ver protección de fronteras. Por eso están a favor de la migración. Porque el objetivo es crear algún tipo de estado, supraestado federal sin naciones y sin soberanía nacional. Y además, ¿cuál es el objetivo de los socialistas internacionales y de los nacionalsocialistas? Pues socavar la importancia de la familia, de los derechos de los padres y convertir a los niños y cambiar a los niños para que se rebelen en contra de sus padres. Eso es lo que hicieron los comunistas en Hungría. Pero también era la idea principal de los nacionalsocialistas hace 80, 90 años. Entonces, ¿por qué elegimos este nombre, cabrones woke? Porque, bueno, creo que los conservadores de Hungría, de todo el mundo, conocemos bien al enemigo. Quieren atacar lo más importante. Creemos en Dios. Creemos en el orgullo nacional. Creemos en proteger nuestras fronteras. Y el valor más querido, el pilar de la sociedad, que es la familia. Y solo hay una familia. No hay familia tradicional, nuevas familias, solo hay una familia. Familia y niños. Y tenemos que proteger también a los niños. Tenemos que olvidarnos de todo este discurso LGTBIQ+, no sé qué. Y por eso tenemos que estar unidos, porque los liberales, la izquierda, está muy organizada, es muy profesional a nivel internacional, pero los conservadores, las fuerzas nacionales, pues nos centramos en nuestras propias tradiciones, nuestra propia cultura, nuestra historia política, y por eso pensamos, creemos que tenemos que cambiar esto. Las fuerzas nacionales, los conservadores, no podemos cooperar a nivel internacional, creemos, pero tenemos que hacerlo porque la amenaza del enemigo es global, globalista, y por tanto tenemos que ser antiglobalistas, pero con una respuesta global. Por eso organizamos la CEPAC para unir a las fuerzas, no solo de Europa, sino de toda Latinoamérica, de otros continentes. El siguiente objetivo, lo que tenemos que conseguir es unir nuestras fuerzas de cara a las elecciones europeas del 9 de junio y mostrar una alternativa con, pues no sé, distintos grupos, con Fidesz, por ejemplo, todos los partidos. Y hay tiene que haber una contrarrevolución conservadora, un renacimiento conservador. También tenemos que entender que hay una alternativa de derechas muy válida para las personas. Y este es el objetivo de cara a las elecciones europeas. Gracias. Hungary understands that Brussels practices cancel culture with its country? ¿Cómo afecta la cultura de cancelación y lo que viene de Bruselas a su país? ¿Sí, lo sentimos en nuestro país? Bueno, la respuesta es que sí. A ver, el objetivo que tiene Bruselas es fomentar toda esta agenda progre, esta agenda woke, W-O-K-E,
Y no solo tratan de atacar a Dios, a la patria y a la familia, sino que desde el punto de vista ideológico están tan locos, se impulsan tanto por las emociones que dan prioridad o ponen al mismo nivel esta agenda woke que a la agenda internacional. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ucrania con la agresión rusa. En mi caso, es bastante comprensible que originalmente la Unión Europea era un proyecto de paz, era el objetivo principal, crear la paz, la libertad, la estabilidad en Europa. ¿Y ahora qué es lo que vemos? En nombre de los progres, de los woke en Bruselas, fomentan la agenda LGTBIQ, la cultura de la cancelación, la migración. Y además también esta histeria militar, esta psicosis militar, en cuanto a la guerra en Ucrania, no mencionan la palabra paz, solo hablan de guerra, de cómo escalar, agravar la guerra. Y creo que lo que subyace a esto es que ahora es algo tan emocional, tan ideológico, porque han entrenado los sentidos con esta ideología woke para todas sus toma de decisiones que se basan únicamente en esta ideología. Y ahora hay un conflicto militar en nuestro vecindario y los ucranianos sufren. Y enfocan esta pregunta basándose en las emociones. Y por eso instan a que haya más guerra, más armas, una escalada militar en lugar de defender la paz. Y el interés europeo inmediato sería un alto el fuego inmediato. ¿Crees que en la Unión Europea es posible tener un mercado común? Sí, porque hay muchas más cosas que nos conectan que nos separan. Nuestros enemigos tratan de dividirnos, eso sin duda. Tratan de dividir a todas las fuerzas de derechas, también tratan de separar, por ejemplo, al partido ECR de otros partidos de derecha, a los conservadores, las fuerzas conservadoras, pues defendiendo cosas sobre distintas políticas, por ejemplo, fiscalidad. Y bueno, toma de decisiones políticas o de cuestiones geopolíticas. Queda claro que el enfoque de la derecha polaca es distinto del de la derecha húngara cuando hablamos de la guerra. Pero creo que nos tenemos que concentrar en los valores más importantes, que están sometidos a un grave ataque aquí, en Madrid, en Berlín, en París, en Roma y en Budapest, de una manera u otra. Pero esta guerra terminará este año, el siguiente, en algún momento. Pero la guerra cultural, la de nuestros valores, permanecerá aquí. Por tanto, no podemos permitirnos el lujo de estar divididos, de dejar que la izquierda nos divida. Porque dicen que hay diferencias entre los españoles y los húngaros de derechas cuando hablamos de fiscalidad, y nos tenemos que centrar en la cuestión más importante: Dios, patria y familia. Esos son los valores que nos unen y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Miklos. Si no han estado ustedes todavía en Hungría, específicamente en Budapest, tienen ustedes una asignatura pendiente porque es una de las ciudades más bellas del mundo. Y además las gentes de esos parajes son extremadamente amables, educadas. Es un país verdaderamente fascinante. Yo se lo recomiendo. Les recomiendo ese viaje. Borja Montoro. A mí. Borja,
Esto de la cultura de la cancelación, por llamarle de alguna manera, o sea, esto de eliminar a la gente porque no te gusta Sí. o porque no piensas como ellos, en tu espacio de trabajo, en tu profesión, Que nos puede- ¿cómo lo vives? Nos puede afectar a todos. Yo, en particular, vamos, yo no tengo tanta importancia como tiene Miklos, por supuesto. Soy un profesional, me he dedicado toda mi vida a dibujar y el entorno en el que yo trabajo pues es un entorno muy creativo y hay mucha gente muy variada. Hay mucha más gente más variada de lo que parece, precisamente porque ahí es donde actúa la cultura de la cancelación. Yo he trabajado muchos años con grandes estudios de Hollywood. Primero he trabajado en Disney cuando tenían un estudio en París, he trabajado en Los Ángeles, he trabajado con Netflix, con Warner, con Sony, con DreamWorks, he trabajado con muchos estudios y los conozco bien y he visto el cambio que se ha ido produciendo por las corporaciones, digamos, por los mandos de dirección. No hay un solo estudio ahora mismo en California que no tenga departamentos de diversidad e inclusión y llevan representantes a las direcciones de producción y a las reuniones creativas y resultan como comisarios políticos. Yo he trabajado en una película en China, una que se acaba de estrenar hace no mucho. Trabajé hace muchos años, en el 2014 fuimos allí porque el productor, que era un productor español, quería abrir el mercado y estuve en Pekín. Y recuerdo que había un señor allí que se llamaba Mr. Dean, muy amable, nos llevaban a comer todos los días. Mr. Bean venía con una cohorte de gente, todo, y era, por supuesto, era del partido, y era el director creativo de China Film Animation, que es con los que estábamos trabajando. Y entonces él estaba muy preocupado porque nuestra visión occidental sobre los personajes quería que los dibujáramos de una determinada manera. Yo digo, estamos aquí para aprender y encantados y esto y tal. Dice, porque por ejemplo, Mulan, que es una película que hicieron los personajes orientales, no nos gusta mucho, etcétera y tal. Nunca nos ha parecido que estuviese bien. Ah, vale, pues tomo nota y no sé qué. Mucho gusto, encantado, tal, comemos, no sé qué, y luego ya me voy al despacho que me habían dejado allí y todo el mundo aplaudía y todo el mundo, había en China siempre hay 7 veces más gente que en cualquier otro sitio. Entonces era una mesa llena de gente y todo, mucha gente joven, creativos, dibujantes, etcétera. Y todos asintieron y todos dieron la razón a Mr. Dean, etcétera. Hasta que luego yo me fui a mi despacho, entonces iban desfilando uno por uno estos chinos dibujantes, gente de 20 años, venían y me decían, a mí me gustó mucho Mulan. Y no lo habían podido decir allí. No lo pueden decir porque Mr. Dean los habría mandado a cultivar arroz al día siguiente. Esto es evidente. Bien, eso es China, que es un país comunista y la gente no puede abrir la boca. Uno pasea por las calles de Pekín y ve un Maserati con un monigote pintado en el capó y al lado una tienda de Apple descomunal, pero luego hay carteles con las frases de Mao por todas partes. Eso es China. Pero es que Los Ángeles empieza a ser algo parecido en ese sentido. Es decir, en las reuniones creativas la gente ya no dice las cosas como realmente lo piensa, porque tiene terror a que lo manden a cultivar arroz como si lo mandaba Mr. Dean. Es que pierdes la dirección creativa de una película o es que entonces se toman decisiones que realmente no tienen una explicación creativa. Yo he estado trabajando en producciones, no puedo decir en cuáles ahora, pero en una de ellas trabajé hace varios años y volví a ella 3 años después. Y básicamente lo único que habían hecho por el momento eran los personajes, que eran unos personajes de unos cuentos tradicionales británicos, los habían convertido en caribeños. Puede ser una idea, me parece muy bien, pero básicamente los habían pintado con la piel oscura, etcétera, porque es una de las cosas que ahora mismo se exige. No es que esté bien ni mal, es que no tiene un trasfondo creativo real. Entonces eso está cortando la creatividad y eso es terrorífico para Occidente, que ha sido siempre una generación de riqueza precisamente porque la gente se ha expresado con absoluta libertad. Entonces ese plan de cancelación que es terrorífico porque uno vive dentro y lo siente y siente el aliento. Yo he estado tomándome, ahora voy otra vez a Francia la semana que viene o dentro de un par de semanas al Festival de Annecy, que es una preciosidad, es el festival más importante y me encontraré otra vez. El año pasado me encontré con mi amigo Marco Regina, que es un italiano que trabaja en Netflix y me dijo, Borja, tienes que tener cuidado, él habla muy bien español, con las cosas que dices en Twitter porque la gente lo lee y tal. Yo no me puedo callar, pero además se lo dije porque realmente yo los conozco y él mismo me dice, esto está ya pasando poco a poco y los estudios ya se están dando cuenta porque están perdiendo dinero y la cultura woke está empezando a desaparecer. Digo, necesitamos expresarnos abiertamente, sobre todo por una razón también, porque yo los conozco a todos y sé que hay infinidad de ellos que piensan lo mismo, pero la gente no habla en alto. Entonces necesitan que alguien hable en alto para decir, sal tú y habla tú también. Porque si nos callamos todos, en algún momento nadie hablará y nos impondrán lo que les dé la real gana. De manera que es necesario hablar alto. No sé si me la juego o no me la juego. A mí realmente la única
cancelación real que en alguna ocasión... Con los estudios de Disney sigo trabajando y me siguen llamando, vamos, de Disney, de Los Ángeles. Ahora he estado trabajando con Disney, hace más de un año que no trabajo, pero he estado trabajando con Netflix hace no mucho, ahora trabajo con un estudio de Sudáfrica. Pero bueno, más o menos parece que no va mal, o nadie me ha dado nunca la sensación de que estén censándome o censurándome por esa causa. La censura que yo sí una vez sentí que tenía realmente, la única que verdaderamente he sufrido, la tuve por parte del diario en el que yo trabajaba hace años aquí en España, que fue el diario La Razón, que es cuando yo estuve trabajando y mientras estaba Zapatero en el gobierno me iba todo de órdago, pero en el momento que llegó Rajoy empecé a hacer viñetas y le recordé que tenía que cambiar la ley del aborto, que había prometido cambiar, empecé a decirle que no podía... ¿Tú también? Yo también. Y empecé a hacer viñetas y ya cuando salió Bolinaga, cuando soltó a Bolinaga, me cogí un cabreo tan monumental que preferí esperar 2 días y voy a ver qué dicen las víctimas del terrorismo. Y entonces, cuando escuché lo que habían dicho las víctimas del terrorismo, hice una viñeta que la mandé y luego me llamó el subdirector, entonces era José Antonio Gundín. ¿No crees que es un poco fuerte y tal? Y sugiriéndome un cambio de texto. Hay que decir que no me la censuraron ni me la cambiaron. Y la dije, no, yo quiero que vaya así, es lo que han dicho las víctimas y tal. Hice una viñeta bastante dura. Pero ya a partir de entonces todo empezó a complicarse. Ya unas semanas después Maruenda me llamó y me dijo, mira, pero yo estaba en la columnata, estaban las columnas y La Razón de aquel entonces era una razón que tenía unos colaboradores inmensos, de los cuales me alegré mucho de conocer, etcétera, y todavía tengo amistad con muchos de ellos. Y entonces me cambiaron de página, ya me dijo, mira, como tú hablas mucho de unas cosas y de otras, en lugar de ponerte en las columnas, pues cuando hables de política nacional te pongo en las páginas de Nacional. Eso les permitía, como ya no tenían el hueco dedicado a la viñeta, cuando mandaba una viñeta un poco más complicada, en la red sí salía, en la versión digital se publicaba, pero en el periódico no aparecía. Si ya les resultaba incómoda, no aparecía. Y en menos de un año luego ya me felicitaron la Navidad, en la fiesta de Navidad. Mauricio Casal se cruzó conmigo, no me saludó, Maruenda me dijo muchas felicidades, que tengas feliz año y tal, y a los 3 días me llamó Gundín y me dijo que ya no querían más viñetas. Como tenía un contrato mercantil con ellos, aquello se acabó y me quedé con 47 años y 6 hijos corriendo a ver por dónde me iba a buscar la vida desesperadamente. Fue un año un poco duro, pero esa es la cancelación y esa vino por eso estaba diciendo Miklos antes, estaba hablando de la unión de la derecha, etcétera, y de la necesidad de trabajar contra el socialismo. El problema en España es que realmente hemos pasado por ahí. Es que aquí ya tuvimos 11 millones de votos de confianza a un proyecto que todos pensábamos que iba en esa dirección y nos los traicionaron completamente. A mí me metieron una puñalada. Entonces, el discurso tiene que ser una alternativa a aquello. Cada vez que alguien dice de agrupar votos, ya lo hicimos, ya lo hemos probado, no funcionó. Cogisteis todos esos votos que habíamos agrupado para acabar con lo que entonces llamaban zapaterismo, que era la versión .1 de lo que hoy es lo que llaman sanchismo, y los tiraron a la basura, nos traicionaron a todos. Y es el mismo equipo, el que pretende que les volvamos a dar otra vez votos, y yo digo, nunca más. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿viste? Cuando estábamos charlando antes de comenzar esta charla con Agustín Laje, los que habéis hecho la mili sabéis lo que es la SERECO, que es la sección de reconocimiento. Es una serie, esos que en la Edad Media, cuando había que tomar el castillo, ponían las primeras escaleras y subían y recibían el aceite hirviendo que les tiraban desde arriba. Pues Agustín es uno de esos, de los pocos que han comenzado subiendo el castillo y no os enseñará la espalda, pero efectivamente está sufriendo constantemente los embates de los que quieren efectivamente cancelarnos. Agustín es un extraordinario personaje, además de ser argentino, y a propósito de eso le he dicho que le iba a explicar un chiste que quiero que se lo cuente a Milei, porque está además en este momento en ese trabajo. Ya que se reúnen a rezar Bush, Kirchner y Putin. Y entonces Bush le dice, Señor, ¿cuándo terminará la crisis en los Estados Unidos? Y dice Dios, terminará, George, pero no será durante tu mandato. Será durante el mandato de tu sucesor. Oh, thanks, my God. Y dice Putin, Señor, ¿cuándo terminará la crisis en Rusia?
Dice, Vladimir terminará, pero no será durante tu mandato, ni durante el mandato de tu sucesor. Será durante el mandato del sucesor de tu sucesor. Oh, es pasiva, Tovarich. Y dice este señor, ¿viste? ¿Cuándo acabará acá la crisis en la Argentina? No será durante mi mandato. Agustín ha sido un defensor a ultranza de lo que yo llamo el derecho natural, lo que se llama el derecho natural, del justnaturalismo, de esa idea de que los seres humanos tenemos derechos mucho antes de que constituyamos nuestras sociedades. Y lo has defendido extraordinariamente bien y de forma muy inteligente. La cultura de la cancelación supone justamente lo contrario, supone la eliminación o la concepción del ser humano como alguien que no es sujeto innato de derechos. ¿Cómo razonas eso? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de enfocar esto, vamos a decir, filosóficamente. John Stuart Mill, un filósofo muy célebre de Inglaterra, siglo XIX, opinaba, argumentaba que la libertad de expresión debía ser infinita. Él sostenía que cuando se censuraba a una persona, se estaba dañando a la humanidad como tal, porque se le estaba privando de una verdad. No necesariamente porque aquello que se censure sea a fuerza una verdad, sino porque, aún siendo una mentira aquello que se censura, se priva al resto de las personas de la oportunidad de reafirmar la verdad. Partamos de esa base. Censurar siempre es atacar no solamente al que se silencia, sino al resto de la sociedad que se pierde o bien de conocer una nueva verdad o bien de reafirmar lo que entiende que es la verdad. La cultura de la cancelación se inscribe en un mundo posverdadero. El fenómeno de la posverdad ha sido tan extremo que en el año 2016 el diccionario de la Universidad de Oxford, un diccionario anual, coronó a la palabra posverdad como palabra del año. Es decir, la palabra del año era un neologismo, una palabra inventada, digamos así, un neologismo. Y el periodismo trató de dar una explicación, a mi juicio sosa, superficial, diciendo que la posverdad era la multiplicación de las fake news que provenían de un mundo hiperconectado. La posibilidad de que los individuos se conviertan en masa, no solo en receptores de información, sino en emisores de información y de opinión, generaba un caos comunicacional que decantaba en un mundo posverdadero donde la mentira se había multiplicado. Con lo cual la posverdad sería una exacerbación de la mentira, un mero dato cuantitativo, más mentira, más posverdad. Mi postura frente a eso es que la posverdad es algo mucho más profundo que un mero fenómeno cuantitativo. La posverdad es un fenómeno cualitativo. La posverdad acontece allí donde el discurso público abandona el criterio de la verdad como ordenador de la comunicación. ¿Qué significa esto? El discurso público está ordenado por criterios. Siempre hay exclusiones en el discurso. El discurso siempre tiene zonas de exclusión. Por ejemplo, la comunicación parte de la base de que los sujetos que se comunican dicen la verdad. La verdad estructura la confianza entre el ser humano para poder hablar. Si yo no pensara que aquí estamos esforzándonos por decir la verdad, pues no tendría ningún sentido que estemos hablando. Y si ustedes no pensaran que nosotros estamos intentando dar con algo verdadero, no tiene ningún sentido que pierdan su mañana aquí con nosotros. Es decir, la verdad
La verdad ha ordenado el discurso y ha generado zonas de exclusión. Cuando uno cree que el otro es un mentiroso compulsivo, ¿qué hace con esa persona? Deja de hablar con ella. No tiene sentido. ¿Vieron el fenómeno de los mitómanos? Son personas que no están bien de la cabeza, ¿sí? Porque tienen una compulsión irracional por la mentira, y esas personas no tienen amigos porque ya nadie quiere hablar con ellas. Es así de simple. Es decir, cuando la verdad estructura el orden del discurso, la comunicación es factible. Ahora, en un mundo posverdadero, lo que se ha perdido es la verdad y ha sido reemplazada por otra cosa. Y ahí ya voy entrando en la cultura de la cancelación. Cuando se pierde la verdad, no significa que el discurso queda desorganizado. Significa que las zonas de exclusión del discurso precisan de un nuevo criterio. Y ese criterio pasa a ser el de los sentimientos. El de los sentimientos, no de todas las personas, sino el de los sentimientos de una minoría política hiperfinanciada, hegemónica en el mundo académico, hegemónica en el mundo empresarial. Lo que recién acá se había dicho sobre estas megacorporaciones es totalmente cierto. Hegemónica en los organismos internacionales, hegemónica en los medios de comunicación. Ahora bien, la cultura de la cancelación ocurre cuando el discurso público no se arrodilla al sentimiento de esas minorías diminutas que han erigido su propia forma de ver el mundo como una especie de criterio universal. Esa forma de ver el mundo, además, es una forma totalmente falsa. Hoy todo el mundo está aterrorizado, por ejemplo, porque ya no nos debemos a la verdad cuando tratamos con la otra persona, sino que nos debemos a, por ejemplo, su autopercepción. Entonces, si yo al frente tengo un tipo, hombre, con barba, un tipo que a todas luces es un hombre, pero me dice que es una mujer, mi discurso se tiene que constreñir a la autopercepción de esa persona porque es parte de una minoría de oprimidos. Y ahí está el tema woke. Los oprimidos hoy dominan el discurso, hoy someten a las mayorías en el nombre de sus sentimientos. Y ocurre que no vayan a creer ustedes que todos los oprimidos del mundo importan para ordenar el discurso. Es decir, los únicos que importan son, en efecto, estas minorías woke de las que estamos hablando. Entonces, la cultura de la cancelación tiene lugar allí cuando uno elige la verdad en lugar de la mentira. No es una coincidencia que todas las persecuciones que estamos viendo dentro de las universidades, el caso de Jordan Peterson es probablemente el más conocido, pero hay un sinfín de casos similares donde se ha incluso expulsado a profesores por definir a la mujer en términos biológicos. Aquí en España tuvieron un caso muy rimbombante hace algunos años, el autobús de Hazte-Oír, que decía una verdad: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, pero como esa verdad hería sentimientos de minorías que dicen ser oprimidas, pues entonces ese autobús no tenía derecho a expresar esa verdad. Ahora, cerremos esta intervención, de ahora por lo menos, reparando en cuán oprimidas están estas minorías. Estas son las minorías que tienen un mes entero en cada año para ser celebradas, alabadas, festejadas. Yo no conozco ningún grupo social que tenga un mes, de todo un año, un mes entero, para que la gente esté obligada a decirles qué bonitas que son. Tienen a su disposición toda la industria de la moda, toda la industria del cine, toda la industria de la prensa, incluso la industria del deporte. Hoy los jugadores están obligados a llevar camisetas con insignias LGBT y el que no se la quiera poner, pues será cancelado. El mundo académico, si no tenés estudios de género, olvídate de tener un financiamiento para un proyecto de investigación. Hace muy poco, a una académica que se dedica a temas de astronomía tenía un paper y una investigación que había llevado adelante pidiendo financiamiento que tenía que ver con el estudio de las galaxias. ¿Saben qué fue lo que le preguntaron? Bueno, muy lindo, ahora justifique cómo eso va a mejorar la situación del género en el mundo. No, bueno, estoy hablando de galaxias, entonces se quedó sin su financiamiento. Esto está pasando incluso al nivel de las iglesias. Dentro del cristianismo,
la cultura de la cancelación ya existe y hay pastores y sacerdotes perseguidos por leer la Biblia. En el catecismo, en la escuela, en el deporte, en las grandes multinacionales, está por doquier. Esto es un cáncer que nos priva de lo que John Stuart Mill ya nos había advertido en el siglo XIX. Nos priva de la verdad. Tenemos que aprender a llevar con orgullo la insignia de la cancelación. Tenemos que animarnos a ser cancelados. El gran problema es que siendo una mayoría, que nosotros en efecto somos, nos hemos aterrorizado tanto de estas minorías dictatoriales y tiránicas que hemos estado muertos de miedo de que la cancelación también nos golpee a nosotros. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa si todos terminamos siendo cancelados? El sistema de la cancelación se cae. Se cae. No se puede cancelar a la mayoría. Se puede cancelar algunos hechos puntuales, algunas personas. Llegó el momento de levantar la voz. Occidente está en peligro, ha desoído la llamada de la verdad, le ha dado la espalda a la verdad y ha apostado por la tiranía de minorías demenciales, afectadas mentalmente, además, hay que decirlo, afectadas mentalmente, tiránicas y que van por todo. Muy bien dicho. Agustín, explicaba Alexis de Tocqueville que el ser humano prefería adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Perdón. El ser humano prefiere habitualmente adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Bueno, Actos como este sirven, sin duda ninguna, y por supuesto tus intervenciones, vuestras intervenciones, tus libros, para que la gente se reconozca en un grupo humano que existe junto con él y le permita seguir fuerte, seguir con sus convicciones. Déjame hacerte una pregunta. Todo lo que explicas es verdad, pero eso ocurre al mismo tiempo en casi todas las partes del mundo conocido para nosotros, del mundo occidental. Eso no debe ser una casualidad. Debe haber arriba una organización que desde arriba esté dando unas instrucciones, tenga un proyecto. ¿Sí o no? Bueno, sí, es lo que habitualmente llamamos globalismo. Vamos a poner algunos ejemplos que habitualmente no se conocen. Hoy, en el mundo de las finanzas, hay algo llamado criterios ESG. ESG es una sigla que en inglés significa medio ambiente por la E, sociedad por la S y gobernanza por la G. Hoy, las más importantes compañías financieras, las firmas de administración de activos más grandes del mundo, por ejemplo BlackRock tiene un poder económico superior a todos los Estados-nación en términos de PBI, con excepción solamente de Estados Unidos y China. Es decir, si uno hoy quiere ver el poder económico en el mundo, verá dos estados en la cima, Estados Unidos, China y en tercer lugar una empresa privada llamada BlackRock. Debajo de BlackRock sigue Vanguard. Después también lo tenemos a Bloomberg y así sucesivamente. Estas compañías, que están todas metidas en el Foro Económico Mundial, han determinado que para recibir financiamiento, las empresas ya no solamente deben ser apetecibles en términos de renta económica, no solamente uno tiene que ir con un buen proyecto de negocios, sino que uno debe cumplir los criterios ESG. Es decir, si vos tenés un negocio fenomenal y podés mostrar el rendimiento fenomenal de tu negocio, pero no tenés un departamento LGBT, no tenés, por ejemplo, campañas a favor del feminismo, no usás, por ejemplo, lo que estos desquiciados llaman lenguaje inclusivo, y además no has, por ejemplo, en Estados Unidos donado a Black Lives Matter, pues entonces olvídate de recibir financiamiento. En España tienes que tener la firma de Begoña Gómez, además. Esto que estoy comentando es un aspecto que uno puede empezar a ver y se da cuenta, hay un hilo, hay una cabeza. Bueno, a ver, Foro Económico Mundial se inventó esta basura del ESG.
Y ahora, si tu empresa no es woke, pues de verdad se te cortó el financiamiento. Totalmente. Entonces, voy a poner un ejemplo. Miren ustedes Disney. Se hablaba recién de Disney. Disney viene a pérdida. Disney viene en crisis. Viene en caída libre, entre otras cosas, por el wokeismo que ha abrazado. Ahora bien, los accionistas en Disney, los pequeños accionistas, están desesperados por cambiar a los directores. Pero ¿quién tiene la mayoría del paquete accionario de Disney? Dos firmas, BlackRock y Vanguard, que son las que bloquean permanentemente que Disney cambie a los directores, porque esos son los directores woke. O por ejemplo, segundo ejemplo, la Fox. Fox, el periodista estrella era Tucker Carlson. Ahora, Tucker Carlson empezó a atacar la política exterior de Estados Unidos en la guerra Rusia-Ucrania. Empezó a atacar a BlackRock y al Foro Económico Mundial. ¿Qué hizo BlackRock? Aumentó su posición de acciones dentro de la empresa Fox y al mes siguiente Tucker Carlson afuera, a pesar que era el periodista de más rating. Es decir, todo esto está manejado en cierta manera por una élite globalista con mucho poder financiero muy superior a la de todos los estados, con excepción de Estados Unidos y China, ya lo digo, y además tienen el control de las Naciones Unidas. Vale, Agustín, ¿para qué? Bueno, ahí ya el punto es bastante complejo de explicar. Vamos a ver si puedo hacerlo rápido. No, perdonad, pero yo no sé exactamente cuál es el límite de nuestro tiempo. Si alguien me lo puede, para no romper el orden de la organización de los actos, ¿alguien me puede decir cuál es el límite de este panel? Por tanto, quedan 5 minutos. Muy bien. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda en 3 minutos. La élite globalista comprende que el Estado-nación es una invención arcaica. Esas palabras no son mías, son del señor Schwab, en su libro La Cuarta Revolución Industrial del año 2016. El Estado es una invención arcaica del siglo XVI, lo mantenemos al siglo XXI, pero no tiene sentido continuar pensando la política en términos de estados y de naciones soberanas. ¿Por qué, dice Schwab? Porque el mundo ya está interconectado. Tenemos que barrer con las fronteras, tenemos que barrer con la idea de que la política está territorialmente definida, necesitamos un gobierno mundial. Eso no es teoría de la conspiración, basta con leer los libros del señor Schwab, leer las declaraciones del Foro Económico Mundial, leer las declaraciones que se dan dentro de Naciones Unidas para comprender que esta gente está totalmente abocada al proyecto de la destrucción de las naciones soberanas. Ese es su proyecto de poder. Ellos lo llaman gobernanza global. De hecho, si ustedes van a la página del Foro Económico Mundial, van a ver una sección donde se titula «Nuestros socios le dan forma al mundo». Les dan forma a la agenda global. Y van a ver ahí todos los socios que son las multinacionales más importantes del mundo en general. Entonces, ¿por qué esto? Porque si yo quiero destruir a la nación, necesito fragmentarla. Tengo que destruir a las familias, tengo que destruir la fe, tengo que destruir la idea de verdad, tengo que destruir la idea de patria. Además, esta gente está muy comprometida desde hace muchas décadas con la idea de que somos muchos en el mundo. Somos muchos en el mundo y hay que limitar la población. Ahí te vienen, por ejemplo, varias ideologías a servirte para disminuir la natalidad. Por ejemplo, el LGBT, estamos hablando de un movimiento político. Separemos al homosexual del lobby LGBT. El homosexual se define como una persona que tiene deseo sexual por alguien de su mismo sexo. Ahora, el lobby LGBT puede tener heterosexuales. De hecho, sus principales financistas son heterosexuales. Cuidado. George Soros no es homosexual. Bill Gates tampoco es homosexual. Bien. LGBT es una ideología que promueve este tipo de relacionamiento sexual que es estéril por definición. El feminismo promueve una guerra entre hombre y mujer. El aborto es directamente matar al niño antes de que nazca. España nacen aproximadamente 400.000 españoles por año. ¿A cuántos se abortan? Aproximadamente 100.000. Redujiste en España un 20% de la natalidad con solo una política. Fíjense ustedes qué efectivo que es. Entonces, cuando vos sumás el wokeismo, el tema del
nuevo racismo afro, el tema indigenista en Hispanoamérica, el tema feminista, el tema LGBT, el tema ambientalista radical. Cuando vos sumás todo eso te das cuenta, hay un hilo conductor, que es destruir al cuerpo nacional. ¿Para qué? Para fragmentarlo, atomizarlo, y en esa medida la idea de un gobierno global ya no parece tan antipática. Pero encaminado a convertirnos a todos los que estamos, cada uno de los que estamos aquí, en esclavos, que dependamos, que no tengamos propiedad, que dependamos completamente de lo que ese gobierno mundial tenga a bien darnos como alpiste cada semana o cada mes, y que tengamos que comer de una mano de la que tengamos que picotear y encima agradecidos, y que nos sujeten exactamente nuestras condiciones de vida. Cada día vas a tener menos, ya no tienes acceso a un vehículo, ya no tienes acceso a un piso, ya no puedes tener tu propia familia, porque lo único que vas a hacer va a ser producir para ellos. Lo mejor es que esto que él está diciendo ya lo han dicho ellos. Fíjense, en el 2018 la cuenta oficial de Twitter del Foro Económico Mundial lanzó un spot de sus previsiones para el 2030 y empieza con un joven sonriente con el eslogan "no tendrás nada y serás feliz". Te lo dicen ellos. Just one last sentence, because it was very inspiring what you, Una última what you frase. said Me ha resultado muy inspirador lo que has dicho sobre esto, pero además también creo we should step one step back and que look at the tenemos que big tomar picture. un pasito atrás para ver la imagen completa. ¿Qué es importante, la política o la cultura? Culture is more La cultura And I do es not más speak here importante. just about Y no fine estoy arts or museums, hablando de bellas but artes, about museos, culture, teatros, sino la cultura about popular, Hollywood, about the whole industry of ideas, public la life, industria public de las ideas, la vida life. That pública. is why they are so Y por eso frustrated about están Hungary, tan about frustrados the con el Hungarian caso right. húngaro I y la mean, derecha húngara. the leftists, the Quiero decir, los Brussels izquierdistas, los bureaucrats woke, los burócratas de Bruselas, están muy frustrados con la derecha húngara, porque hemos aprendido nuestras lecciones, hemos aprendido que primero viene la cultura, primero los medios, y luego, si puedes ganar la guerra cultural, serás capaz de ganar la guerra política y, por tanto, las elecciones. Entonces, en esta disputa húngara, bueno, se habla de si hay libertad en los medios y libertad en las universidades, en la academia. En realidad, todo pivota en torno a que, a ver, hace 20 años, si hablamos de medios en Hungría, el 90% de los medios eran de izquierdas y diría un 10% de derechas. Ahora, pues más o menos es un 55% para la izquierda, 45% para la derecha. No está equilibrado, no son condiciones igualitarias, pero podemos demoler, digamos, el poder absoluto previo de la izquierda a la hora de interpretar la realidad. Y ahora la derecha, la cultura popular de la derecha, de los conservadores, de las personas con sentido común, está mucho más activa, más fuerte que hace 20 años. Y por eso están tan enfadados, tan frustrados con el caso húngaro. No estamos hablando de Estado de Derecho, de estándares europeos, valores internacionales, bla, bla, bla. Es que la derecha húngara ha aprendido que la cultura viene primero. Y si puedo ofrecer alguna lección de Hungría a nuestros colegas españoles, es la siguiente. Primero, se aborda la cultura, los medios, el discurso público, y luego, si tenéis éxito, pues vienen los resultados políticos. Quiero tener alguna posibilidad de volver a ser invitado como moderador y moderado de este tipo de paneles. Y, por cierto, agradezco muchísimo a los organizadores de esta convención el que nos hayan invitado, el que hayan invitado a personas tan ilustres. En el CIPAC, ustedes tenían un eslogan el día que nos invitaron allí en la Ópera de Budapest que decía: juntos resistimos, juntos podemos vencer. Pues yo creo que juntos, y para eso sirve probablemente este tipo de manifestaciones, de reuniones, nos sentimos más fuertes, podemos resistir, pero no solamente eso, hay que dejar de vencer, resistir ya. Hay que porque dejar de resistir. Tenemos la razón. Hay que empezar
a avanzar. Llevamos demasiado tiempo con el discurso de sabemos resistir. Hay que dejar de resistir y hay que empezar a avanzar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Dense prisa porque creo que viene Cristina Fallarás y los bares, como no vayan ustedes primero, los limpian.